Vamos a leer esta poderosa palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano, el gran río Éufrates, toda la tierra de los esteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cumplir de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que tú emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Mira qué palabra tan más poderosa, hermanos. En este libro de Josué, ¿verdad? Vemos cómo Dios le dice que se esfuerce y que sea valiente, hermanos, porque estaba a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos. Tuvieron dificultades, tuvieron pruebas, pero Josué fue un varón esforzado, hermanos, que le creyó a las promesas de Dios. El tema que me daba Dios esta noche para el mensaje era mentes cautivas, hermanos. Y usted va a decir, ¿de qué me está hablando el hermano, verdad? Pero lo vamos a entender poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué le hemos puesto a este título mentes cautivas? Pero antes de eso, hermano, les quiero contar una historia. Mire, de una fábula de una águila que se creía gallina, hermanos. No sé si alguien de ustedes la ha escuchado, hermano, ¿verdad? Pero mire que habla esta historia, hermanos, que andaba una persona por allá, un agricultor en el campo, ¿verdad? Y de repente miró un nido en un árbol y le llamó curiosidad, hermanos. Y él subió a ver qué había en ese nido. Y cuando llegó a ese árbol, se encontró con un huevo, hermanos. Él no sabía de qué era. Entonces él decidió tomar ese huevo y llevarlo a su casa, hermanos. Dese cuenta, decidió llevarlo a su casa. En su casa él tenía gallinas, hermanos. Y dijo, pues voy a poner este huevo para que lo empolle la gallina y a ver qué sale de aquí, hermanos. Entonces, al pasar del tiempo, hermanos, de ese huevo era una águila. Salió una águila, hermanos. Y esta águila fue creciendo, hermanos. Pero su comportamiento
no era de una águila, hermanos, era de una gallina. Porque dése cuenta que desde pequeño él creció, pues tenía plumas, pues parecía un poco parecida a las gallinas, hermanos. Y mire que esta águila, pues miraba a las demás gallinas, hermanos, empezaba a rascar ahí para buscar gusanos, para buscar comida. Y usted sabe que las gallinas toman vuelos, hermanos, pero son vuelos pequeños, no pueden volar como las aves que andan en los cielos. Entonces dice la historia, ¿verdad?, de que ya creciendo el águila, un día estaba afuera y puso su mirada en el cielo. Y dice que miró a la reina de las aves, el águila, hermanos. Cómo volaba, hermanos, extendía sus alas. Algo maravilloso. Y esta águila, que se creía gallina, hermanos, se le vino a su mente, dice, ¿cómo quisiera yo un día poder volar en los cielos, ¿verdad? Como esa águila, como esa ave. Como le digo, entonces le preguntó a una de las gallinas más viejas del gallinero, hermanos. Y dice que le dijo, bueno, dice, ¿tú crees que nosotros podamos volar como esa águila un día? Y que le dijo la gallina, dice, no, tú no vas a creer eso, dice, porque nosotros somos gallinas. Hermanos, dice, ¿cómo crees que vamos a poder volar? Hermanos, entonces la historia cuenta que el águila se murió creyendo que era gallina. Dese cuenta, hermanos. Y esta historia hablaba a mi vida, hermanos. Por eso el título de Mentes Cautivas, hermanos. Dese cuenta, ¿verdad? Porque como a esta águila, hermanos, era una águila, ella tenía la capacidad de volar. Es para lo que fue creada, para andar en los cielos buscando presas, hermanos. Como nosotros vemos, esas águilas son poderosas, hermanos. Tienen unas garras y tienen una fuerza, hermanos. Pero porque ella se creó con las gallinas, hermanos, ella se creía una gallina. Entonces, de la misma manera, hermanos, esta historia hablaba a mi vida. ¿Y por qué le digo de Josué, hermanos? De Josué, ¿verdad? Porque él fue alguien que creyó el propósito que Dios le había dado, hermanos. Dese cuenta. Y para entender un poco más, ¿verdad?, este mensaje, vamos a ir un poco atrás a Éxodo, hermanos. A Éxodo, que dice la palabra de Dios que Dios le dio una promesa al pueblo de Dios. Si usted sabe, Dios le dio una promesa de que le iba a dar una heredad, hermanos. Una tierra donde fluía leche y miel. Y mire que la palabra de Dios nos habla que Jacob y sus hijos pasaron por una gran hambre, hermanos. Por una gran hambre, por una necesidad. Y nosotros sabemos que uno de los hijos más pequeños, llamado José, sus hermanos no lo querían, hermanos. Un día lo golpearon y lo querían matar, lo echaron en una cisterna, hermanos, y lo vendieron como esclavo a Egipto, hermanos. Pero lo que no sabían sus hermanos, que un día ellos iban a terminar en ese lugar, hermanos. Y mire que Dios tuvo el cuidado de José, hermanos. Dice, si ustedes han leído la palabra de Dios, dice que el faraón le dio un anillo, hermanos, y lo puso como el segundo del rey, hermanos. Él podía tomar decisiones, hermanos, ¿verdad? Porque Dios lo había puesto ahí, hermanos. Pero dése cuenta que el pueblo de Dios, después sus hermanos, pasan por una gran hambre, hermanos, y se van a Egipto, hermanos. Pero ¿qué fue lo más triste, verdad? De que ellos pasaron más de 400 años en Egipto, hermanos. Y después de que murió Josué, dése cuenta que tuvieron miedo los egipcios, hermanos. Como miraron que
el pueblo de Israel iba creciendo en gran manera y se iba fortaleciendo. Entonces los egipcios dijeron, tenemos que hacer algo para hacer algo con el pueblo de Dios. Entonces los metieron a la esclavitud, hermanos. Dese cuenta, los metieron a la esclavitud y estuvieron ahí por más de 400 años. Dese cuenta. Y yo me ponía a meditar. ¿Usted cree que en esos 400 años su pensamiento no iba a ser cambiado, iba a ser transformado, hermanos? Mire, porque ellos fueron por una necesidad. Dese cuenta, ellos fueron por una necesidad, hermanos, de que no había alimento. Porque hubo una gran escasez en el mundo, hubo una gran escasez en la tierra, hermanos. Ellos iban, ¿verdad? Quizás a resistir el hambre por un tiempo. Pero tristemente se quedaron cautivos en ese lugar, hermanos. Y yo me ponía a meditar en esto, hermanos. Quizás ellos llegaron y miraron la abundancia que había en Egipto, hermanos. Porque Dios le dio la sabiduría a José para que guardara alimento. Porque en 7 años iba a haber abundancia y otros 7 años de escasez, hermanos. Y yo miraba, yo me ponía a meditar en esto. Y digo yo, quizás Dios les permitió que fueran ahí, pero tenían que regresar a la tierra prometida, hermanos. Pero digo yo, a veces quizás miraron que había abundancia allí, hermanos. Había cosas materiales que quizás ellos nunca iban a poder tener, iban a poder obtener, hermanos. Y yo meditaba en esto, hermanos, y me ponía a pensar de la misma manera. A veces es en nuestras vidas. Dese cuenta, venimos a un país, hermanos, que la verdad fluye leche y miel. La historia se vuelve a repetir, hermanos. Dese cuenta, yo meditaba en esto. Yo recuerdo cuando me decían, no, que vamos a Estados Unidos. A lo que se le viene a uno primero a la mente es, no, yo me quiero ir para allá, para traer una trocona, ¿verdad? Cuando regrese para México quiero venir en una trocona. Voy a empezar a construir una mansión y todo eso, hermanos, ¿verdad? Pero los propósitos de Dios eran otros, hermanos. Dese cuenta, hermanos, que el pueblo de Dios conocía de Dios. Abraham decidió darle su vida a Dios y creerle a las promesas de Dios, hermanos. Pero en ese tiempo, ¿verdad?, de que el pueblo de Dios estuvo cautivo en Israel, hermanos, fue totalmente cambiada su mente, sus costumbres, hermanos. Y yo meditaba en esto y me hacía esta pregunta, hermanos. Yo me hacía esta pregunta porque muchas de las veces así es en nuestras vidas. Yo me hacía esta pregunta, hermanos, y decía, a veces nos olvidamos del propósito que Dios ha dado a nuestras vidas, hermanos. Porque a veces hay muchas tareas, a veces hay muchas cosas materiales que deslumbran nuestra vida, hermanos, y cambian nuestro pensamiento. Porque si usted se da cuenta, ¿verdad?, esta gallina, esta águila, su propósito era de andar en lo alto, volando, hermanos. Pero ella se murió creyendo que era una gallina, hermanos. Entonces, de la misma manera, nosotros nos debemos de dar cuenta, hermanos, que Dios nos ha llamado y nos ha traído con un propósito. Nosotros fuimos creados para darle la honra y la gloria a Dios en todo momento, hermanos. Pero yo meditaba en esto, ¿verdad?, de que a veces, ya sea en nuestros trabajos y con las personas que nosotros a veces nos juntamos, hermanos, debemos tener cuidado, hermanos, porque pueden cambiar nuestros pensamientos, pueden cambiar el propósito que Dios ha dado a nuestras vidas, hermanos. Por eso es tan importante, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que debemos buscar
primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos. Mire que yo meditaba esto y yo lo he leído, hermanos, tantas veces, ¿verdad? Yo lo he leído tantas veces, pero esta vez Dios hablaba de una manera especialmente a mi vida, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros a veces hacemos al revés, hermanos. Buscamos primero todas las cosas y por último a Dios. Pero y luego nos metemos en problemas, hermanos, porque todo nos empieza a salir mal, hermanos. Todo lo que nosotros acumulamos en el mundo lo empezamos a perder. Y yo meditaba en esto porque la palabra de Dios es clara, dése cuenta, hermanos. Es clara y es verdadera, que dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué va a pasar, hermanos? Va a ser añadido. Pero muchas de las veces, hermanos, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos de eso, tristemente. Esto hablaba de mi vida, hermanos, porque a veces humanamente nos afanamos a las cosas del mundo, hermanos. Por eso le digo, Dios nos ha dado un propósito y ese propósito es de glorificar su nombre en todo momento, hermanos. El pueblo de Dios, su mente fue transformada totalmente, hermanos. Si usted se da cuenta, no es fácil. A veces podemos decir este pueblo, ¿verdad?, desobediente, de dura cerviz, que no obedecía a las órdenes de Dios, hermanos. Pero dése cuenta que muchas de las veces nosotros vamos por el mismo camino. Pero debemos tener cuidado, hermanos. Debemos creer a las promesas y los propósitos de Dios, hermanos. Vamos a tener luchas, vamos a tener desánimos, vamos a tener dificultades, hermanos. Pero para lo que Dios nos ha llamado es para predicar el evangelio sobre todo el mundo, hermanos. Jesús vino, entregó su vida, hermanos. Él estuvo dispuesto a pagar un precio por la vida de cada uno de nosotros, hermanos. ¿Y qué es lo que, cómo le vamos a pagar nosotros, hermanos? En esta noche hagamos esa pregunta. ¿Cómo le vamos a pagar? La mejor manera de pagarle a nuestro Señor Jesucristo es rendirnos a Él, hermanos, y a predicar el evangelio por donde quiera que nosotros vayamos, hermanos. En nuestro trabajo, en la tienda, donde quiera que nosotros vayamos, hermanos, es bueno hablar a la gente del amor de Dios, hermanos. Porque el propósito del ser humano, hermanos, no es para ser engañado allá en el mundo, ¿verdad? No es para que su mente esté cautiva por el enemigo, hermanos, porque tristemente así es a veces, hermanos, en el mundo. Y si nosotros, por eso nosotros debemos estar siempre agarrados de la mano de Dios, hermanos, para que no nos desvíe el enemigo y este mundo del propósito que Dios nos ha dado. Mire que el pueblo de Dios, hermanos, después de vivir por 400 años en Egipto, todas las promesas, todo se le olvidó, hermanos. No es fácil. Yo me ponía a meditar en esto, hermano. No es fácil, ¿verdad? Ahí lo tenían todo. Lo tenían todo por un tiempo. Pero eso es lo que ofrece el enemigo, hermanos. En el mundo nos ofrece todo. Y después lo puso como esclavos, hermanos. Los puso como esclavos. Pero el propósito de Dios se tiene que cumplir. El propósito de Dios se tiene que cumplir, hermanos. Y Él le dio una promesa que lo llevaría a una tierra que fluye leche y miel, hermanos. Por eso yo en esta noche, yo le animo y le digo que siga adelante, hermanos, creyendo al propósito de Dios, ¿verdad? Como Josué lo hizo. Aquí Dios le dio una palabra clave, hermanos. Le dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque vas a heredar
la promesa que yo le hice a tus padres. Y si nosotros nos damos cuenta, hermanos, el pueblo de Dios salió. Dios lo libertó de Egipto. Escuchó la aflicción y miró cómo el enemigo lo oprimió en ese tiempo que él lo tuvo ahí, hermanos. Y yo me ponía a meditar en esto. Mire que el pueblo de Dios salió de Egipto y miró cómo Dios abrió ese mar en dos para que ellos pasaran, hermanos. Y derrotó al enemigo y lo derribó, hermanos. Cuando ellos tuvieron hambre, hermanos, dice la palabra de Dios que cayó el maná del cielo. Dese cuenta. Dios lo sustentó en el desierto, hermanos. Y yo me ponía a pensar en esto. Pero ellos salieron de Egipto con una mente cautiva, hermanos. Porque aún después de ver las maravillas que Dios hizo, hermanos, ellos todavía dudaban. Si usted se da cuenta, hicieron un becerro de oro, hermanos. Porque era a lo que ellos estaban acostumbrados, hermanos. Era lo que ellos miraban allá en Egipto, hermanos. Yo estaba estudiando, dice que tenían más de 2000 dioses, hermanos. Dese cuenta. Era lo que se practicaba y lo que se hacía, hermanos. Y luego nosotros podemos ver cómo Dios trajo las plagas, hermanos, a Egipto. ¿Y qué pudieron hacer los dioses de Egipto, hermano, ante el Dios Todopoderoso? Nada. Nada. Entonces, ese es el Dios al que nosotros servimos, hermanos. Es un Dios de poder y Él nos ha dado un propósito. Y mire que, pero aquí en el pueblo de Dios había dos tipos de personas, hermanos. Pocos los que le creyeron a Dios y muchos los que no. Porque cuando llegaron a la tierra prometida, hermanos, dice la palabra de Dios que Moisés envió 2 espías para que fueran a divisar la tierra, hermanos. Y ciertamente miraron que en esa tierra fluía leche y miel. Hermanos, dice que encontraron unos racimos de uvas, hermanos, que entre 2 personas tenían que acarrearlos, hermanos, porque así eran de grandes. Dese cuenta. Dice que Josué y Caleb creyeron a la promesa de Dios. Pero 10 de estos príncipes, eran príncipes, hermanos, dese cuenta. Ellos empezaron a atemorizar al pueblo. Dice, ciertamente es una tierra donde fluye leche y miel, dice. Pero hay, dice, hay gigantes. Y hay ejércitos que son fuertes. Y hay ciudades fortificadas, hermanos, que no vamos a poder hacer nada. Eso fue lo que le dijeron al pueblo de Dios, hermanos. Y lo empezaron a atemorizar. Y dice, más de eso, dicen que es una tierra que se come a los moradores, hermanos. Dese cuenta, pero digo yo, esa era la mentalidad con la que ellos habían salido, hermanos. Con la que ellos habían salido de ese pueblo, hermanos. Pero ahora en esta noche, Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Porque lo queramos o no, tenemos que tener cuidado por donde andamos, hermanos. Muchas veces, dese cuenta en nuestros trabajos, hermanos. Si usted se junta con la gente que siempre se la vive peleando, que siempre se la vive quejando, hermanos, al ratito véalo usted, va a estar de la misma manera, hermanos. Pero si usted le cree a Dios y se esfuerza al propósito que Dios le ha dado, hermanos, cosas grandes y maravillosas van a pasar, hermanos. Por eso Dios quiere libertar nuestra mente, hermanos, muchas de las veces. Porque queramos o no queramos en este mundo, a veces es difícil, hermanos. Mire que yo recuerdo, hermanos, le voy a dar un pequeño testimonio. Yo recuerdo en mi trabajo, hermanos, mire que llegó un tiempo que una persona no estaba contenta con el trabajo, hermanos. No estaba contenta con el trabajo
Y lo único que hacía, hermano, iba de compañero en compañero. No, hombre, este trabajo no sirve. Dice, mira, contrataron a aquella persona. Dice, ¿y qué crees? Le pagan más que a nosotros. Dice, no, yo por eso ya no estoy contento aquí. Y siempre se la vivía quejando, hermanos. Siempre se la vivía quejando, hermanos. Y debe tener cuidado uno, hermanos. Porque lo quiera o no lo quiera uno, luego uno empieza de la misma manera, hermanos. Mire que empieza a contagiarse. Empezó uno, ya luego miraba a nosotros, hermanos. Y yo tengo compañeros a los lados míos, hermanos. No, hombre, ya hubo un momento, hermanos, que lo puro que escuchaba era quejarse y puras cosas negativas, hermanos. Y quiera o no lo quiera uno, hermano, tiene que tener cuidado, hermanos. Yo a veces llegaba a la casa, hermanos, wow, cargado, hermanos. Y ya poco a poco, eso va afectando la mente de nosotros, hermanos. Como le pasó al águila, hermanos. Dese cuenta. Siendo un águila que si ella se lo había propuesto, hermano, ella había salido volada en ese tiempo. Había dejado callada la gallina ahí. Hubiera salido volando porque ese era el propósito para el que ella fue creada, hermanos. De la misma manera nosotros, hermanos, somos creados para servirle a Dios, hermanos. Para creer en esas promesas, hermanos. En esas promesas que Dios nos ha dado. Y debemos tener cuidado de las adversidades del mundo, hermanos. Yo esta palabra hablaba en mi vida en estos días que yo meditaba en ella, hermanos. Y yo le pedía perdón a Dios. Y le decía, Señor, yo quiero esforzarme como Josué. Yo quiero creer en esas promesas, hermanos. Mire que 10 de ellos no creyeron a la promesa de Dios, hermanos. El pueblo de Dios, aún viendo los milagros y el Dios poderoso al que ellos servían, dudaron, hermanos. Dese cuenta que dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios anduvo por el desierto 40 años, hermanos, vagando. En esos 40 años, Dios los sustentó, hermano. Cayó el maná del cielo. Dice la palabra de Dios que ellos no necesitaron ropa, hermanos. Imagínense 40 años. Dice que esa ropa, traían de la mejor ropa, traían Gucci, Louis Vuitton, hermanos. Y dice que esa ropa no se desgastaba, hermanos. Dese cuenta. Y yo me ponía a meditar en esto, hermanos. De la misma manera nos pasa a veces a nosotros, hermanos. Yo no crecí como cristiano. Yo no crecí, ¿verdad?, creyéndole a las promesas de Dios, hermanos. Y lamentablemente, ¿verdad?, a veces hay patrones. A veces hay cosas que nosotros traemos arrastrando generacionalmente, hermanos. Hay cosas que quieren atar nuestra mente, hermanos. Hay cosas que no nos dan la libertad para hacer el propósito que Dios ha dado en nuestras vidas, hermanos. Yo me ponía a pensar en esto, hermanos, y le pedía perdón a Dios, hermanos. Le decía, Señor, ayúdame, yo quiero servirte de una mejor manera. Yo quiero aprovechar el tiempo que tú me has dado. A veces no es fácil, hermanos. En esta nación donde vivimos, sí hay la bendición, hermanos. Pero si usted se da cuenta, a veces nos podemos afanar y olvidar del propósito de Dios, hermanos. Hay veces que para tener algo, hermanos, estamos como esclavos, tristemente, hermanos. Si usted ve a la gente en el mundo que se ha hecho rica, hermanos, son como esclavos del dinero. Tienen tanto dinero porque su Dios es el dinero, hermanos. Hay gente que tiene tantas cosas materiales porque su Dios es lo material o del mundo, hermanos. Pero yo le daba gracias al Señor, hermanos,
Porque muchas de las veces estamos preocupados. ¿Cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Cómo le voy a hacer para salir de esta deuda? ¿Cómo le voy a salir cómo le voy a hacer para salir de este problema, hermanos? Pero la solución Dios nos la ha dado, hermanos, en ese versículo. Si nosotros le servimos de una mejor manera al Señor, Él nos va a bendecir en gran manera, hermanos. Mire que Josué le creyó a Dios y le creyó a las promesas de Dios, hermanos. Le dijo al pueblo: cállense ustedes, ya la boca, ya están desanimando al pueblo. Dice, él y Caleb dijeron: yo voy a ir y tomar esa tierra que Dios ha prometido, hermanos. De la misma manera, Dios nos está hablando en esta noche. Y debemos tener una mente y una actitud como la que tuvo Josué en aquel día, hermanos. De creerle a las promesas de Dios. Si nosotros leemos estos versículos que yo leí, hermanos, mire lo que dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Debemos esforzarnos y ser valientes y creer a las promesas que Dios nos va a dar y nos ha dado, hermanos. Va a haber situaciones difíciles en la vida, hermanos. Va a haber momentos que el enemigo va a querer minar tu mente, como lo hizo con el pueblo de Dios. Y debemos ser cuidadosos, hermanos, y mantenernos fieles a Dios en todo momento. Mire que Dios aquí le dio una palabra, unos versículos poderosos a Josué, hermanos. Y yo quiero compartirlos con usted en esta noche, hermanos, para que usted, ¿verdad?, pueda disfrutar de esas promesas que Dios le ha dado, hermanos. Dice: haz esta promesa tuya, hermano. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Si usted cree en esta promesa, hermanos, que el Señor va a estar con usted, usted va a ser vencedor, hermanos. Usted acuérdese en los momentos difíciles que quiera venir el enemigo a cambiar el propósito de Dios, dígale: el Señor está conmigo, yo voy a vencer. Porque esa es la mente y la actitud que un hijo de Dios debe de tener, hermanos. Muchas de las veces, hermanos, pasamos por tantas cosas en el mundo. Hay veces que vienen los desánimos y hay veces que nos enfocamos en otras cosas, hermanos. En otras cosas que no es el propósito de Dios. Pero debemos tener cuidado con eso y creer a las promesas de Dios, hermanos. Ahora yo puedo ver, ¿verdad?, de que como Josué, aunque quizás tuvo problemas, tuvo dificultades, pero él dijo: mi casa y yo serviremos a Jehová, hermanos. Porque después de que ellos entraron a la tierra prometida, el pueblo empezó con lo mismo. Empezó a servir a otros dioses, hermanos. Empezó a dedicarse a otras cosas. Pero Josué se mantuvo firme, hermanos. Y eso es lo que nos va a dar la victoria, hermanos, a la promesa que Dios nos ha dado, hermanos. Yo me ponía a meditar esto y decía: está cerca la venida de Dios, hermanos. Debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y dése cuenta que dice Dios una promesa maravillosa, hermanos, en su palabra: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quizás tú ahorita lo que ves que estás haciendo sea poco, hermanos, pero séle fiel al Señor sobre todo, porque se va a llevar el tiempo que el Señor te va a poner arriba, hermanos, porque tú has creído a las promesas de Dios. Así de que en esta noche, hermanos, yo le pido
a que usted tenga esa mentalidad de que le va a creer al Señor sobre todas las cosas, hermano. En este mundo vamos a pasar tantas cosas, hermanos, pero él le hizo una promesa a Josué. Él le dijo: yo como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y esa misma promesa que Dios le hizo a Josué, esa misma promesa nos la hace a nosotros, hermanos. Nosotros debemos creer a Dios y no tener temor. Debemos decirle al Señor: pues yo esa promesa la hago mía. Así de que en el versículo 8, mire, dice: nunca se apartará de tu boca, dése cuenta, algo muy poderoso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dese cuenta, este es un versículo poderoso, hermanos. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios de día y de noche y hacemos conforme está escrito en ella, hermanos, todo nos va a salir bien. Pero muchas de las veces, hermano, cuando estamos en los problemas, en las dificultades, lo que hacemos, en vez de darle gracias a Dios, nos quejamos. Decimos a veces, como le digo, otro día más en este trabajo, ¿verdad? Ya estoy cansado de esta vida. Pues le preguntamos: hermano, ¿cómo estamos? No, dice el hermano Mayro el otro día, el pastor dice: no, pues ahí anda arrastrando el piecito. Dice, ahí anda arrastrando, esto no se me olvida, hermano. Muchas de las veces, lamentablemente, así es, hermanos. Porque el enemigo quiere tener nuestra mente cautiva. Pero en esta noche, Dios nos está dando una promesa y una palabra poderosa, hermanos, para que nuestra mente sea liberada y para que nuestra mente sea libertada y para que todo nos salga bien, hermanos. Nos ha dado una palabra bien importante, hermanos, que dice: meditarás en este libro de día y de noche, que no se aparte de nuestros labios, para que todo lo que nosotros hagamos prosperará, hermanos. Así de que quiero que usted se lleve esto en esta noche, hermanos, y haga esa promesa suya y le crea al Señor para cuando venga el enemigo, ¿verdad?, a querer traer mentira, dígale: el Señor está conmigo y Él ha prometido que me va a llevar a esa tierra prometida, hermanos. De la misma manera que Dios en aquel tiempo le hizo una promesa a Israel, le dijo: te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, hermanos. Es la misma promesa que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho a nosotros. Dice que Él va a venir por nosotros. Fue a preparar una morada allá en el cielo, hermanos, para que usted y yo nos vayamos a gozar en ese día. Pero debemos de cambiar nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, a algo positivo. Debemos hacer lo que hizo Josué y hizo esas promesas suyas, hermanos. Así de que esta noche vamos a abrir nuestra mente y nuestro corazón, hermanos, y decirle a Dios que haga conforme al propósito que tiene para nuestras vidas, hermanos. Porque yo sé que cada uno de ustedes, Dios lo tiene en este lugar con un propósito, hermanos. Y de la misma manera, hermanos, ahorita le voy a decir como la águila. Dios lo ha creado para algo grande. Y va a depender de usted y de mí cuánto estamos dispuestos a creerle a Dios. Si vamos a tomar vuelo porque somos como esa águila, o si nos vamos a morir creyendo que somos una gallina, hermano. Así de que Jesús nos está invitando en esta noche, hermano, a que nosotros hagamos esas promesas, ese propósito
en nuestra vida. Y decirle, vamos a pedirle a Jesús en esta noche, hermanos, que sea cambiando nuestra mentalidad y nuestro corazón, hermanos. Esta palabra me daba duro en mi vida, hermanos. Porque digo, yo a veces ando estresado uno en el trabajo. Wow. No halla la puerta a uno, hermanos, a veces. Mire que mi trabajo es mentalmente a veces difícil. Y todo, hermanos. Pero digo, yo le doy gracias al Señor por ese trabajo, hermanos. Aunque a veces nos levantamos, hermanos, no queremos ir. Andamos cansados, andamos desanimados y no queremos ir, pero en este día Dios nos invita, hermanos, a que el día de mañana nosotros nos levantemos con una mente diferente. Porque Jesús nos ha hecho libres, hermanos. Mañana quiere el Señor que nos levantemos. Yo sé que nos vamos a desvelar en esta vigilia, hermanos. Pero mañana levantémonos gozosos. Dice, Señor, yo ya estoy listo para el servicio de esta noche. El día de mañana, hermanos. No se vaya a levantar. Ay, Señor, yo creo no voy a ir esta noche al servicio porque ando arrastrando la patita. Hermanos, así de que el Señor quiere cambiar nuestra mentalidad, hermanos. Así que le voy a pedir a cada uno que nos pongamos de pie.